amigos de ASMR Clash Royale. En este video estaremos jugando el torneo de Elixir por 3, así como lo oyen. Y este torneo me refiero, vamos a usar el mazo que yo siempre uso para este torneo. Vamos a crearlo. Y chicos, ya tenemos el mazo creado. Vamos a darle. ¿Qué tal? A ver si este mazo sigue funcionando, ya que nerfearon al gigante esqueleto y ya no tiene la misma explosión que antes. Antes me servía por su explosión, me servía y siempre era muy letal. Sigue siendo letal, pero vamos a ver. No pude congelar todo, pero al menos congelamos las dos torres y ya creo que ya se rindió. Sí, ya se rindió. Vamos por esas 3 coronas. Muy buena partida. Yo quisiera que salga un torneo de Elixir por 7. Eso es lo que quisiera, porque tengo un mazo con el que nunca fui derrotado en Elixir por 7. O sea, solo lo probé en desafíos, nada más que en desafíos, cuando salía ese evento, pero no lo probé en torneos. En torneos me daría mucha curiosidad, pero yo pienso que me van a llegar a ganar, obviamente, porque hay buenos jugadores. Ponemos este lado para defender el lado izquierdo y a la vez el lado derecho. Acá un maguito, que diga un leñador, y un tornado a este lado. La bomba sí me ayudó, después de todo, al menos me ayuda en algo. Muy buen hielo. Y defendemos esto, defendemos este push, defendemos este push. Lado de derecho como el izquierdo. Defendemos, ahora sí atacamos, 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 atacamos. Atacamos, congelamos. Y eso llega a torre, bien, llega a torre. 3 coronas de nuevo, 3 coronas de nuevo. 3 coronas, bien. Peca desde acá, ya que últimamente el globo no lo tengo en ciclo. No sé si sea buena idea congelar a este lado. Creo que fue una mala idea, pero usó sus cosas aéreas, no tiene sus estructuras, creo. No le da, no le da, no le da, no le da. Tal vez tenía que congelar ahí, no estoy tan seguro. Ahora sí atacamos también el lado izquierdo. Esto va a ser torre, eso va a ser torre. Y metemos presión, que diga dependemos, para meter presión.
esa bola de fuego. Una mala torre infernal, porque ni siquiera estaba bien ubicada, pero bueno. Podremos hacerle 10 coronas, que diga, podremos hacerle 3 coronas. ¿Ustedes creen que pueda lograrlo? Si es que hago 3 coronas se suscriben, ok. Yo creo que sí lo puedo hacer, porque tengo hielo. Sí, estaba fácil. Creo que estaba un poco sencillo, así que recuerda suscribirte y dejar tu buen like y activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos de Clash Royale con ASMR. Sigamos con las partidas. Estoy seguro que de utilizar globo leñador, no estoy seguro que eso va a pegar. Me quiso sorprender del lado izquierdo, pero por suerte tenía a mi P.E.K.K.A, que es una muy buena carta para esta. Eso va a pegar. Y jalamos a este infernal porque si no nos tumba la torre. Una vez me acuerdo cuando se comenzara a jugar Clash Royale. Y mi amigo me sabe apoyar viendo las partidas de un desafío que salió. Y un infernal estaba pegando a mi torre. Y yo sentía que no había ningún problema porque no bajaba mucho. Pero de repente bajó más y me tumbó la torre en un segundo. Y yo no entendía por qué pasó eso. Después mi amigo me explicó que mientras más tiempo esté pegando a una torre o a una tropa, más te va, o sea, con más daño va a hacer cada vez. Y es por eso que pues me tumbó la torre. Y yo no pude hacer nada para evitarlo. La mejor opción creo que sería el leñador. Creo que no me lo hubiera gastado porque hubiera sido un buen ataque por el lado izquierdo. Acá un tornado y hielo para que no se descontrole esto. Atacamos 2 líneas para que no pueda defender del todo. Y tanqueamos con el P.E.K.K.A para que nuestro maguito se encargue de matar a ese eléctrico. Esa bruja, que diga, esa carnera está complicándome la vida, ya que para muy fácilmente a mi globo. P.E.K.K.A, vamos P.E.K.K.A, tú puedes parar esto. Ahora sí, no puede poner su carnera porque mi P.E.K.K.A se la va a matar. No puedes poner tu carnera, crack. Y eso va a ser torre, eso va a ser torre.
sí hay que congelar a su montacarnera. Al defender tanto la línea derecha, se quedó sin defensas para la izquierda. No pudo evitar que le tumbara la torre y ambas torres incluso. Y esto ya es victoria para nosotros. Bien jugado y buena partida. Y ahora sí, sigamos. Es que siempre hay pequeños ruidos que después tengo que quitar. O si no, el video sería pues muy interrumpido y no quiero que pase eso. Bola que diga hielo, congelamos para que eso pegue. Igual ya hicimos mucho daño, le tomamos la torre. Esa es buenísima. Lo que tenemos que hacer es acá defender de esas chozas. Y fui muy afortunado al poder pasar sus estructuras, bueno, al poder tumbar su torre, que diga, porque no sé cómo hubiera llegado a su torre si no fuera que le tumbé la torre. O sea, tenía dos estructuras. Con esas dos estructuras era muy difícil que pasara. Supongo que no se esperaba hielo, por eso no se las gastó. Y mejor para asegurar defendemos, creo. Defendemos todo esto, porque si es que pierdo sería lamentable, ya que estamos ganando, y perder sería muy triste. Otra vez acá el gigante para que no pase nada. Mira esas chozas, mira esas chozas. Es un chocero, como le dicen. Yo creo que debía ciclarme más antes bolas de fuego, porque no va a pasar por acá. Definitivamente no pasa por acá. Vamos a intentar aprovechar, hacerle daño de esta manera. Porque qué tal me empata y al menos ya tendremos una ligera ventaja. Pero bueno, ya no tenía ya vida y bien jugado. Este duendecito ponemos y ganamos. Al menos ya pasamos las 12 victorias, que eso es lo que ya me deja más tranquilo, ya que siempre perdía a la victoria 12. Siempre como que solía pasarme eso. Para que eso muera con el tornado. Y este ataque creo que no se lo esperaba, el ataque de la derecha.
Rápido, rápido, leñador, leñador. Bien, bien. Y haremos lo mismo que hace rato, lo mismo. Y defender. Menos mal que teníamos el esqueleto porque él ya se encarga de que no pase casi nada con vida, ya que tiene una bomba gigantesca. Otra vez lo ponemos aquí enfrente para que no se atreva a atacarme. Por si acaso esto, ahí está. Un peca para su montapuerco. También tiene un montapuerco. Y con eso no debería de pasar. No jale, no jale a la lanzafuegos. Ya, resígnate, no vas a pasar por acá. No pasas por acá. Resígnate, resígnate, resígnate. Y es que es de cerrarse, varios me lo han aplicado. Cuando están ganando ya no dejan pasar tus cartas, simplemente defienden y ya. Y justamente eso estoy haciendo. Y se siente bien. Ya no llegas, no llegas, no llegas. Por las puras es. Por las puras es. Y ahora sí, tu montapuerco lo voy a paralizar acá con un hielo si es que lo sueltas. Bien, bien jugado. Aprovechamos el bug y solamente defendimos. Eso hay que hacer para asegurar siempre. Esta partida está muy difícil. Veamos si es que podemos hacer algo con este push. Tiene hielo, definitivamente. O sea, creo que esta partida ya la he perdido. Aparte que tiene gigantes que tanquean el cementerio. Y ese ataque de gigante con cementerio es muy buen ataque. Esqueletos, ponemos nuestro verdugo. No, no funcionó. Ya fue, ya fue. Ya fue esta partida, la verdad. Puede que me haga incluso 3 coronas. No, no me digas que me vas a hacer 3 coronas. No me digas que me das 3 coronas, amiguito. Vengo a todos los que le hice 3 coronas. A los primeros más que todo, les hice 3 coronas. Muy bien, muy bien. Llegamos a 14 victorias, lo